en esta mañana les quiero saludar y quiero comentarles un poquito acerca de lo que hace 8 días veíamos a través del libro de Nehemías. Nehemías, decía yo, que tuvo 3 funciones. Fue copero del rey Artajerjes, fue constructor de los muros de Jerusalén y también fue gobernador. 3 trabajos importantes que tuvo Nehemías. Hace 8 días veíamos acerca de dos de los 8 ladrillos que Nehemías, a través del libro de Nehemías, podemos nosotros aprender. Vimos acerca de el ladrillo de la fe, el primer ladrillo. El segundo ladrillo, el ladrillo de la oración. Dado que Nehemías fue un hombre de fe, un hombre de oración. Y esto fue importante porque para Nehemías puso el fundamento de su liderazgo. Hoy veremos, si el Señor permite, podamos ver dos de los ladrillos siguientes, de aquellos 8. Para esto vamos a ver en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Nehemías, capítulo 6, y versículos 15 y 16. Nehemías, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lud, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Nehemías, como constructor, él, juntamente con el pueblo que había regresado del exilio, construyeron aquellos muros que habían estado derribados durante muchos años. Y pusieron 12 puertas en Jerusalén. La palabra de Dios nos habla sobre ello. Pusieron la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta de las ovejas, y cada una de las 12 puertas las pusieron. Nehemías, como constructor, él guió al pueblo y lograron hacer ese gran trabajo. La palabra de Dios nos enseña eso. Y bueno, el trabajo que hicieron no fue libre de obstáculos, de impedimentos, de problemas para que se construyeran. Y Nehemías y el pueblo que estaba con él construyendo tuvieron enemigos que querían impedir el que se edificaran aquellos muros. Enemigos como Sanballat, como Tobías, como Gesén y como otros de los pueblos circunvecinos. Enemigos externos, enemigos. Pero al final, en el capítulo 6 y versículo 15 y 16 que acabamos de leer, encontramos que aquellos muros fueron terminados. Dios triunfó sobre los enemigos. De ahí que, hermanos, realmente el actor principal o el director de esta gran sinfonía de construcción fue Dios mismo. No fue Nehemías, ni fue el pueblo judío, ni fueron los levitas que estuvieron apoyando, sino fue Dios mismo. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver algo de lo que también fue un impedimento para poder terminar de construir aquellos muros, los cuales, como vimos en el capítulo 6, se terminó. Hoy veremos 2 ladrillos. El ladrillo de
lo que se conoce como la disciplina. El ladrillo de la disciplina. Ese es el tercer ladrillo. El tercer ladrillo. Y miren, hermanos, hay en el mundo, hay tres clases de personas en el mundo. Uno, son aquellos que no saben lo que está sucediendo. Dos, son aquellos que están pendientes de lo que está sucediendo. Y tres, los que hacen que las cosas sucedan. Los que hacen que las cosas sucedan. Y de ese tercer grupo de personas era Nehemías, el cual era un hombre de oración, el cual era un hombre de fe, pero era un hombre de acción. Nehemías perteneció a este último grupo, el cual hacía que las cosas sucedieran. Y Nehemías, hermanos, pone a Dios en el centro de la vida cotidiana. Nehemías siempre buscaba la dirección de nuestro Dios en medio de las diferentes oposiciones que Sanballat, que Tobías o que otros podían poner. Hermanos, Nehemías era un hombre que buscaba a Dios. Ya vimos hace 8 días algo referente a cómo los enemigos trataron de impedir a través del escarnio, a través de la burla, a través de la conspiración. Y bueno, en la palabra de Dios nos menciona que Nehemías, él no buscó la alianza con otros reyes, o no le habló por teléfono, por su celular y le dijo a su jefe, al rey Artajerjes, ¿sabes qué? Pues nos están haciendo problemas aquí, ayúdanos. No, él recurrió al Dios de los cielos, al Dios fuerte, al Dios temible, hermanos. Y bueno, es algo que podemos aprender. Tenemos que buscar a Dios en oración, buscar al Señor en oración. En este tiempo en el cual quizás usted se sienta pues con alguna situación de pesar, por la situación a lo mejor económica, por la situación emocional de sentirse encerrado y decir que no se siente bien, que no puede salir a hacer algunas actividades. Pero Dios, hermanos, está ahí en su hogar, está ahí a su lado en todo momento, en todo instante, hermanos. ¿Sí? Y miren, el ladrillo de la disciplina. Se requiere disciplina en la vida cristiana. Se requiere disciplina para poder vivir la vida diaria. Se requiere disciplina para buscar al Señor. ¿Sí? Miren aquí en mi celular, yo busqué una foto y le saqué una foto. Espero que la puedan ver, hermanos. Esa foto es algo que yo tengo, no sé si la aprecian. ¿No la aprecian? Es algo que yo tengo aquí en mi baño de mi casa. ¿Sí la aprecian, hermanos? ¿Sí? 12 consejos, ¿verdad? Para convivir en casa. 12 consejos para convivir en casa. El primero, hermanos, es que tenemos que tender la cama antes de salir. Jóvenes, hermanos, jovencitos, jovencitas, hay que tender la cama. El segundo es levantar la ropa que te quites. El tercero es todo lo que tires, recógelo. Jóvenes y señoritas, que la mamá no le levante sus cosas que tienen ahí en su cuarto. Ustedes disciplínense en levantar sus cosas, jóvenes, hermanos, hermanas, ¿sí? Niños, aún los niños pueden aprender esto. Siguiente, lava los trastes que utilizaste. Siguiente consejo, pediste prestado, regrésalo. Sexto consejo, cierra la llave del agua. ¿Cuántas veces
estamos desperdiciando el agua, un líquido tan vital. El siguiente es avisa si llegas tarde. Y el siguiente es no tomes el dinero que no es tuyo. Hermano joven, hermana señorita, hija de familia o hijo de familia, no tomes el dinero que no es tuyo. Si vas a alguna casa como invitado, si visitas a algún familiar, no tomes el dinero que no es tuyo. Y para esto se requiere disciplina. Son valores que dentro del hogar se deben de sembrar, hermanos, hermanas y hermanos. Tenemos que sembrar esos valores. Y así podríamos mencionar algunos otros consejos. Hermanos, la disciplina. ¿Cómo podríamos definir la disciplina? Hermano, la disciplina es el entrenamiento moral que incluye la instrucción y la corrección. Necesitamos instrucciones en nuestra vida diaria. Como padres tenemos que sembrar en nuestros hijos instrucciones y en algún momento correcciones también. Tenemos que llamar la atención como padres a nuestros hijos. Y hijos acepten la disciplina a través de alguna corrección que sus padres les den. Hermanos, en el Nuevo Testamento, esta palabra disciplina proviene de una palabra griega, que es paideino. Esta palabra significa instruir o corregir. La vida está llena de instrucciones y también hay cosas que hay que corregir. Nehemías, él a través del ladrillo de la disciplina tuvo que enfrentar alguna situación. En el libro de Nehemías, en el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7 y versículo 3, encontramos este segundo ladrillo, el ladrillo de la disciplina. Y en el capítulo 5 habla acerca de algo que Nehemías tuvo que enfrentar, hermanos. Tuvo que enfrentar Nehemías. Él tuvo que enfrentar, pues, una situación interna. Ciertamente los enemigos de los judíos estaban alrededor y estaban queriendo atacarles. Pero internamente también Nehemías tuvo que enfrentar alguna situación. Capítulo 5, y voy a leer solamente el versículo 1 y 2. Dice, entonces, capítulo 5 de Nehemías, hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Sí? Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Nehemías capítulo 5 nos habla acerca de tres grupos de personas las cuales estaban protestando por alguna situación que estaban enfrentando. ¿Sí? El primer grupo es el versículo 2 que se menciona, donde habla acerca de que unos tenían posesiones, pero tenían que vender todo para poder pagar lo que habían, en este caso, pedido prestado. Y lo que habían pedido prestado era con un alto interés. La gente rica, la gente que tenía mucho dinero, estaba oprimiendo a los pobres, hermanos. Y encontramos que este es el primer grupo. Y esto era en contra de lo que Dios establecía en la ley de Moisés. Allá en el libro de Levítico, en el capítulo 25, Levítico capítulo 25 y versículo
y versículo 35 al 37, Levítico capítulo 25 y versículos 35 al 37, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Dice el versículo 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino que temerás de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Y dice el versículo 37, no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Hermanos, Dios quería que el pueblo de Israel, que todo judío, pudiera ayudar a su hermano de raza. Tenía que ayudarle, no que tenía que prestar dinero a usura. ¿Qué es un usurero? Un prestamista. Yo no sé cómo les llaman por allá en Honduras, pero aquí les llamamos agiotistas. Y bueno, ese es el primer grupo. El segundo grupo es unos que tenían posesiones, tenían que vender todo para poder pagar los altos impuestos. Es decir, que había personas las cuales tenían que hipotecar sus terrenos, porque tenían que pagar los altos impuestos que el rey Artajerjes les había impuesto. Y el tercer grupo, otros eran pobres, que no tenían posesiones, que tenían que ofrecer a sus hijos y a sus hijas como esclavos. Y según el libro de Levítico, capítulo 25, 39 al 43, se menciona que cuando alguna persona, por alguna razón de pobreza, ¿sí?, tenía que trabajar y pues tenía que incluso estar trabajando en algún lugar con alguna persona con una posición económica mejor, pues no tenía que ponerlo como esclavo, y no tenía que usarlo, o sea, la persona de dinero lo tenía que tener como su trabajador, pero no como esclavo. Y en aquel entonces estaba dando eso. Muchas personas con mucha posesión económica, los ricos estaban oprimiendo a los pobres. Muchos de los que vivían alrededor de Jerusalén habían dejado sus tierras, habían dejado de trabajar en algunas actividades que tenían y bueno, se habían dedicado a trabajar en la construcción de los muros. Pero eso ocasionó que también tuvieran problemas económicos. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Hermanos, hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas, decía el hermano Cyril Weber. Él decía, hay dos tipos de personas en el liderazgo. Los especialistas en tareas y los otros son los expertos socioemocionales. Dos tipos de personas, los especialistas en tareas y los expertos socioemocionales. Nehemías cumplía estas dos, ahora se puede decir, estas dos características. Era un especialista en la construcción de los muros, pero ahora en este capítulo 5 encontramos que tenía que surgir el otro tipo de persona. En este caso, el experto socioemocional. Hermanos, Nehemías, en ese momento se requería que sacara eso de su carácter. Y miren, los expertos emocionales son aquellos que mantienen alta la moral de los grupos y, en este caso, su armonía.
Nehemías, ante esta situación, tenía que sacar algunas cosas de su interior, de su persona, de su carácter. Y la palabra de Dios enseña cómo Nehemías, él toma algunas acciones importantes. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 5. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Lo primero que hizo fue enojarse. Enojarse cuando oyó el clamor, cuando oyó que la gente estaba protestando en contra de lo que estaba pasando. Hermanos amados, el enojo es algo que está muchas veces en el corazón del ser humano. ¿El enojo será pecado? Bueno, cuando no es por algo justo, cuando no es por algo que está realmente ofendiendo la naturaleza de Dios, sí es algo pecaminoso, hermanos. La palabra de Dios enseña en el Evangelio según San Juan que nuestro amado Salvador también se enojó. En el capítulo 2 y versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una ira santa, tuvo un enojo santo, ¿sí? Ante lo que estaba pasando ahí en el atrio del templo. Había gente que vendían palomas para los que no llevaban sus palomitas para ofrecer el sacrificio. Había cambistas, los cuales se dedicaban precisamente a cambiar las monedas que algunos traían, a lo mejor que venían de Roma, o que venían de Grecia, o que venían de algún lugar, y algunos judíos venían, ¿sí?, en algunas fiestas judías, y tenían que cambiar sus monedas para darla, en este caso, como pago, ¿verdad?, o como ofrenda. Hermanos, el Señor Jesús mostró una ira santa, una ira en la cual el Señor mostraba de una manera muy, muy fuerte. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Nehemías aparte de enojarse? La palabra del Señor enseña acerca de que Nehemías, en el versículo 7, encontramos que Nehemías, él actuó, hizo algunas actitudes de una manera muy sabia. Él había sido un hombre que había orado mucho a Dios, había sido un hombre el cual había buscado al Señor, pero en esta ocasión él tuvo que enojarse contra los ricos, contra aquellos que estaban oprimiendo, ¿sí? Y bueno, la palabra del Señor habla acerca de que él dice en el versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y le dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos, dice el versículo 8, judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Hermanos, Nehemías tomó el asunto de una manera seria. No se quedó solamente diciendo: bueno, pues vamos a pensarlo, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo se soluciona esta situación y después lo veremos. No, él tomó acción. Era un hombre de acción. Y bueno, hizo que los ricos les quitaran los intereses,
les devolvieran sus tierras, y hizo también, dicen los versículos siguientes, ¿verdad?, que pudieran hacer un trato con Dios de no hacerlo. Dice en el versículo 12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Y entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar, dice el versículo 12, que harían conforme a esto. Encontró Nehemías una buena respuesta de la gente rica. Encontró que ellos querían obedecer al Señor. El Espíritu Santo movió sus corazones y la palabra de Dios, dicha con sabiduría de parte de Nehemías, movió sus vidas. Hermanos, hubo una actitud en la cual ellos respondieron. ¿Qué hubiera pasado si los ricos no hubieran respondido? Bueno, Nehemías iba a decirles que ellos tenían no tan solo que jurar delante de Dios, pero dice el versículo 13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así será sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Hermanos, la disciplina es algo importante dentro de la iglesia. La disciplina es algo que se tiene que aplicar. Hermanos, yo espero y confío que allá en Nueva Suyapa no haya entre ustedes algún hermano que se dedique a ser prestamista con muchos intereses. En el mundo, pues sí hay bancos, hay cajas, en este caso, donde podemos ir a solicitar préstamos, ¿sí? Y tenemos que pagar altos intereses, ¿sí? Pero triste es que a veces dentro de la iglesia haya hermanos o hermanas que estén haciendo esto, aprovechándose de este tiempo de pandemia, hermanos. Tristemente, yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor están endrogados. ¿Y por qué? Porque a lo mejor pues no tienen de dónde echar mano y van y piden al primo o al hermano en Cristo y le prestan un dinero porque tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, o tengo que comprar comida, o tengo que comprar esto para mi negocio, mi pequeño negocio. Y hermanos, a veces las personas que tienen dinero, y aunque son cristianos, se aprovechan de esta situación. Dentro de la iglesia, a veces hay esas situaciones y hay que enfrentarlos, hermanos líderes. Tenemos que enfrentarlos con autoridad, así como lo hizo Nehemías. La actitud de mover sus vestidos, ¿verdad?, de Nehemías era algo simbólico en el sentido de que si no lo hacían, si no realmente, pues Dios podía mover sus negocios, sus posesiones, y entonces Dios iba a traer juicio a sus vidas. Sí. Bueno, hermanos, qué triste es cuando hay un mal testimonio. Yo quiero decirles que en el inicio de mi vida cristiana, en los primeros años, yo conocí a un anciano de una iglesia aquí en Río Blanco, Veracruz, donde yo me crié. Un hermano con el cual pues yo le tenía mucho respeto al hermano, pero al pasar de los años me enteré que este hermano se dedicaba a ser agiotista. Y otro hermano, maduro en la fe, le llamó la atención y le dijo, hermano, eso no está correcto lo que usted está haciendo. Está haciendo préstamos a los hermanos y está usted, en este caso, cobrándoles altos intereses. Y peor más, su esposa se dedicaba a hacer limpias con huevos y con ruda y con algunas cosas, ¿sí? Que eso es hechicería. Entonces, la vida de estos hermanos, pues estaba mal. El hermano era un anciano, uno de los líderes de la iglesia. Y bueno, él tuvo que dejar el liderazgo
cuando fue confrontado, hermanos. Hermanos, el ser agiotista es algo pecaminoso. Al pueblo de Israel le permitían el que podían prestar con interés a los extranjeros, pero no a sus hermanos, de su propia raza, a los propios judíos. Ustedes quizás conozcan a algún judío allá en Honduras y se dan cuenta de que no hay judíos pobres, porque si guardan lo que Dios les dio en la ley de Dios y obedecen, ellos pueden recibir la bendición de Dios. Este es el tercer ladrillo. El cuarto ladrillo lo encontramos, hermanos, en el capítulo 8. Capítulo 8, desde el 7, versículo 4 al capítulo 8, encontramos el ladrillo que nos habla a nuestra vida sobre cómo Nehemías, él quiso hacer que el pueblo reconstruyera su vida espiritual. El pueblo de Israel había sido llevado a cautiverio y habían estado 70 años en cautiverio. Algunos habían nacido allá en Babilonia o en Persia, habían nacido bajo el imperio medo-persa o bajo el imperio babilónico y ahí habían crecido, pero se habían olvidado de Dios. Si usted lee el Salmo 137, en los primeros 4 versículos, habla acerca de cómo los babilonios les pedían a los judíos que estaban allá, pues que cantaran a Dios, aquel Dios. Pero ellos decían, ¿cómo podemos cantarle a nuestro Dios cuando nuestra ciudad está en oprobio? Y bueno, ellos tenían sus arpas ahí colgadas, no le cantaban a Dios, pero tampoco leían la ley de Dios. La mayoría no lo hacía. Por lo tanto, en el capítulo 8 encontramos, hermanos, un avivamiento que empieza a haber en el pueblo. En el capítulo 8 dice la palabra de Dios, versículo 1, y se juntó todo el pueblo, 8:1 de Nehemías, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, el cuarto ladrillo es el cuarto de la enseñanza bíblica. El tercer ladrillo es el ladrillo de la disciplina. Y el cuarto ladrillo es el de la enseñanza bíblica. El pueblo de Israel se había olvidado de leer la ley de Dios. Se había olvidado de poder escudriñar el libro de la ley.
Esdras, aquí aparece en escena en el capítulo 8. Esdras es alguien el cual es considerado como el hombre del libro. Esdras, en el libro de Esdras, habla acerca de cómo él era alguien que leía la palabra de Dios, la escudriñaba la palabra de Dios, ¿sí? Y la entendía y la ponía por obra en su propia vida. Y de esta manera, cuando el pueblo, pues, quiso que se leyera el libro de la ley, pues, entonces se lo dieron a Esdras. Y ahí estuvo Esdras, leyendo varias horas, desde el alba hasta el mediodía, hermanos. 6 horas leyéndoles la palabra de Dios. ¿Y cómo estaba el pueblo? Estaba atento. Había respeto por la palabra de Dios. Había un respeto profundo, hermanos, por la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros en sí leemos la palabra de Dios con ese respeto? Dios quiere que podamos escuchar atentamente a la ley de nuestro Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, debemos de hacerlo con reverencia, con temblor. Miren, los mahometanos, ellos tienen un libro que ellos consideran el libro sagrado. El libro sagrado de los mahometanos es el Corán. Y ellos tienen su Corán, lo tienen de una manera con mucha reverencia. Están equivocados. Están practicando una mala enseñanza, pero saben que tienen respeto por su libro sagrado. Los judíos tienen respeto por la Torá, que es el Pentateuco. Ellos tienen mucho respeto. En alguna ocasión me tocó ir a la casa de un judío y saben que cuando yo vi a uno de sus hijos que estaba leyendo la Torá, el Pentateuco, lo estaba leyendo en hebreo y este jovencito con toda reverencia lo ojeaba y bueno, ellos tienen mucha reverencia por el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Vos qué tanta reverencia tenemos para con la palabra de Dios? Me ha tocado ver en algunas iglesias, hermanos, que la Biblia se la dan a los niños para que la jueguen, para que la tiren. Y la Biblia está por ahí tirada, hermanos, tristemente. Sí, hace algún tiempo tuve la oportunidad de ir a predicar a una iglesia y fui a uno de los cuartos de escuela dominical y por ahí vi varias Biblias tiradas. Y yo le pregunté a uno de los hermanos que estaban ahí, a unos maestros de escuela dominical, hermanos, ¿y estas Biblias de quién son? Ah, son de los jóvenes. ¿Pero aquí las dejaron? Sí, ahí las dejan y están ahí tiradas. Y estaban ahí tiradas y estaban maltratadas algunas de ellas. Algunos hermanos de un ministerio de Estados Unidos y que está aquí aplicándose en México, les habían regalado Biblias a esa iglesia y se las habían dado a los jovencitos para que la leyeran, para que la estudiaran, para que la aprendieran. Y hermanos, a veces no hay reverencia por la palabra de nuestro Dios. Nehemías, sí, juntamente con Esdras y los levitas, enseñaron al pueblo y pudieron ellos claramente enseñárselos lo que Dios decía a través de su ley. Se cree que haya sido precisamente el Pentateuco y hizo la palabra de Dios un eco profundo a la hora de estar escuchándola, ¿sí? En el pueblo. Dios movió el corazón del pueblo para poder aprenderlo. Y termina el versículo 18 del capítulo 8 con estas palabras. 8:18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, del primer día hasta el último,
hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Hermanos, la ley de Dios hizo que el pueblo volviera a celebrar algunas fiestas que habían dejado de celebrar. La ley de Dios, la lectura de la ley de Dios hizo que la gente pudiera leer y escuchar la palabra de nuestro Dios. Hermanos amados, yo quiero decirles, y con esto quiero concluir, la palabra de Dios nos alienta. Dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que nosotros como cristianos y cristianas nos preparemos, que leamos la palabra de Dios, ¿sí? Que escudriñemos la palabra de Dios. Aquí mismo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, hermana, si usted ya conoce de la palabra de Dios, si usted ha sido ya enseñado o enseñada durante varios años en la palabra de Dios, enseñe usted a otros, disipule a otros. Hermanos, Dios quiere que podamos enseñar la palabra del Señor. Aquí en el 2:2 de 2 de Timoteo hay por lo menos 4 generaciones. El apóstol Pablo, Timoteo, los hombres fieles y los que debían de ser enseñados por estos hombres fieles. 4 generaciones, hermanos. Sí, pero tenemos que leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios y enseñar la palabra del Señor también. Dice la Escritura ya en Efesios, capítulo 4 y versículo 11. Efesios 4, 11 y 12. Y si él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia, hermanos. Dios ha dado hombres dones. Dios ha dado a mujeres dones para la edificación de las hermanas, para la edificación, en este caso, de los jovencitos, de los niños. Dios ha dado dones, hermanos, a cada uno de nosotros. Y el Señor quiere usar nuestras vidas. Quiere que nosotros edifiquemos a otros hermanos o otras hermanas. Quiere que nos edifiquemos mutuamente. Sí, la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, hay algunas cosas que a mí, en lo personal, a mí me desafían. Hubo un hermano, el cual ya está con el Señor, el cual vivió un tiempo aquí en la tierra. El hermano se llamaba George Muller. Y George Muller, él fue alguien el cual se convirtió más o menos como a los 20 y tantos años, pero en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, fue un hombre perverso. Él se crió, ¿verdad? Y anduvo tomando, malas condiciones. A los 14 años ya andaba tomando. Era un borracho empedernido. Se dice que cuando su madre murió,
él andaba en la calle emborrachándose y ni se enteró que su mamá había fallecido. Su padre, enojado, se dice en su biografía que lo metió a George Müller, lo metió a que él estudiara, para que estudiara teología en algún lugar y fuera un hombre que pues sirviera a Dios. Este hombre joven pues entró a estudiar, pero un compañero de estudio lo invitó a su iglesia y ahí estuvo asistiendo, pero se daba cuenta que realmente no era hijo de Dios, George Müller. Por lo tanto, le habló de Cristo y allí escuchó del Señor y allí en la iglesia se convirtió, entregó su vida a Cristo. Bueno, después él estuvo al frente de una iglesia y después, años después, se casó y después se cuenta en su biografía que él le llamó el Señor al servicio, a fundar orfanatorios. Y él llegó, cuando él murió, él había ayudado a más de 200,000 huérfanos. Pero ¿saben qué? A mí lo que me desafía de George Müller es que él era un hombre de fe. Él creía a Dios. Él leía la palabra de Dios. Él leía la palabra de Dios y la escudriñaba. Él se propuso en su corazón el leer la palabra de Dios 4 veces en un año. Así que se dice en su biografía que cuando él murió, había leído por lo menos 200 veces la Biblia. Hermanos, George Müller era un hombre de fe, un hombre que él le creía mucho a Dios y creía en lo que Dios nos dice en su bendita palabra, hermanos. Sí, George Müller en algún momento se dice que en su casa la adoptó para que fuera un orfanatorio de niños y ahí tenía a 130 niños. Y tanto era su fe que él hubo un día en el cual sentó a la mesa a los 130 niños y dijo: niños, hoy no hay para desayunar nada. Así que vamos a orar al Dios. Los niños se sentaron, estuvieron ahí sentados, inclinaron sus rostros y George Müller oró. Y le dijo: Dios, te damos gracias por estos alimentos que tú, Señor, nos das. Rogamos, oh Dios, porque tú, Señor, los bendigas. Y gracias, oh Dios, porque tu promesa es fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando terminó su oración, alguien tocó a la puerta y era el panadero que les llevaba pan suficiente para que pudieran comer pan fresco los niños. Y al poco rato, ¿verdad?, tocó a la puerta el lechero, el cual se había descompuesto su carrito, ¿verdad?, en el cual transportaba la leche. En aquel entonces, estamos en los 1800 y tantos, y entonces tomaron ese día leches fresca y pan fresco, los niños. Hermanos, eso para mí es un desafío a mi vida. Yo no tengo esa fe. Yo quisiera tener esa fe de George Müller. Y también quisiera yo animarles para que podamos leer la palabra de Dios. Miren, yo quiero animarles para que hagamos algo. Si usted tiene oportunidad, hoy que tiene usted el internet, baje una lista de lectura bíblica para todo un año, hermano. Y empiece hoy a leer la palabra de Dios, hermano, hermana. Si ya lo está haciendo, qué bueno. Si ya lo está haciendo, si no, propóngase como meta en que lo que reste del año, por lo menos lea usted la mitad de la Biblia. Y propóngase para que el año que entra la termine. Miren, en lo personal llevo esto. ¿Sí? Llevo este control y voy leyendo algunos pasajes. Si leemos 4 capítulos de la Biblia diariamente, podemos nosotros leer la Biblia en un año. Sí,
Es un desafío. También tenemos que memorizar la palabra de Dios y tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Dios quiere hacer que nosotros podamos amar este bendito libro, que podamos amar este libro divino, que es la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos? Y que Dios pueda ayudarnos a poder usar estos dos ladrillos para edificar nuestra vida espiritual, para edificar nuestro diario caminar con el Señor. Oremos a Dios. Nuestro Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos y hermanas de la iglesia de Nueva Suyapa, de aquella sala evangélica, oh Dios, que tú has, Señor, salvado a cada uno de los hermanos y hermanas que conforman la nación. Ruego que tú bendigas, Señor, a nuestra hermana Maribel. Señor, que tú bendigas, Señor, a nuestro hermano Henry y a su familia, a nuestro hermano Axel y su familia. Tú bendigas a nuestro hermano Tano y su familia, y a cada uno de los varones de nuestro Dios. Ruego porque tú bendigas, Señor, sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Tu palabra nos dice de una manera maravillosa aquella promesa bendita. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Señor, en este tiempo, cuando quizás hay estrechez económica, cuando quizás hay situaciones difíciles por estar, Señor, en esta situación de pandemia y que no hay ventas y que no hay trabajo y que no hay paga, yo ruego porque tú, Señor, en tu gracia puedas ayudar y bendecir a mis hermanos. Síguelas ayudando. Señor, permite, oh Dios, aquellos hermanos y hermanas, oh Dios, que tienen posibilidad de ayudar a otros hermanos. Señor, sin ningún interés, sin ningún deseo de poder tomar ventaja, puedas tú poner y mover sus corazones. Ruego que tú obres, oh Dios. Y ruego, Señor, porque tú recibas la gloria y la honra de nuestro Dios, porque ahora, Señor, es real y es viva. Oramos, Señor, todo esto con gratitud, sabiendo que tu palabra nos anima y nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Señor, queremos darte gracias, oh Dios, porque tú, Señor, nos animas para que podamos, Señor, servirte a ti y poder obedecer tu palabra. Recibe las gracias, oh Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.